Mi ley propone libre mercado, pero cuando se le vuelve en contra y le arroja malos números, igual sí interviene desde el Estado. Bueno, a ver, le iba a dolarizar la economía argentina, no lo ha hecho. Mira, todos los defensores del libre mercado se olvidan que suelen vivir del Estado. El Estado está presente en toda nuestra vida. Y las constructoras, si no construyen para el Estado, fracasarían. No, son pocas las constructoras que no quieren contratos del Estado, y el Estado no puede poner sus propias empresas. Eso ha sido un error. Cuando se ha tratado de estatizar la totalidad de la economía, lo que tiene son todas las deficiencias, corrupción, burocracia, ineficiencia y estupidez. Vamos a la Unión Soviética y la puedes ver ahí en todo su esplendor. Vuelvo a recomendar, como siempre lo hago, Abundancia Roja, la novela, extraña novela o especie de suite de episodios soviéticos de los años 60, cuando supuestamente la economía soviética iba a triunfar, donde se relata el horror que era la economía soviética. Un gobierno no puede poner una compañía de construcción y tratar de controlar el mercado de la construcción. Tiene que contratar constructores, y los constructores son felices. Y para hacer la ropa, no puede poner una fábrica de ropa, o no debe poner una fábrica de ropa, si no puede comprar la ropa a personas que la produzcan. Ahí es donde tiene que haber una serie de salvaguardas y vigilancias de transparencia para garantizar que los contratos se otorguen legítimamente y no salgan por allí comisiones o sobreprecios absolutamente inaceptables. Por eso la democracia también es transparencia y vigilancia de la ciudadanía respecto de lo que hace el gobierno. El gobierno no puede poner una tintorería, pero puede mandar a lavar la ropa de un hospital gigantesco con un proveedor determinado que gane dinero, pero que no abuse y que haga bien su trabajo. Eso es una economía mixta funcional, y en casi todo el mundo hay una economía mixta funcional. Y Milei lo sabe porque su casa donde vive, o donde vivía antes de ser presidente, la compró con el dinero que a su papá le dio el Estado argentino. El problema es que es una punta de hipócritas. Elon Musk es un súper libertario del libremercadismo total, salvo porque vive de los contratos del gobierno. En SpaceX, ¿quién te va a pagar por ir al espacio? Pues el gobierno, porque es el que tiene la Estación Espacial Internacional y paga las investigaciones científicas y todo eso.